Dicen ahí que extrañan mis predicciones. Y saben que yo pensando, no sería mala idea hacer un live. Yo realmente las escribí, las predicciones de este año. Pasaron muchas, en esos días yo estaba ultra mega ocupado. Nunca las llegué a publicar, después llegó el coronavirus, pero están ahí, así que en modo crudo. Quizá un día podemos hacer un live, un grupito de los que les gustan estas cosas y hacerlo, quizá el próximo domingo, no sé. Recuérdenmelo en los comentarios para que no se me olvide, que creo que es buena idea. Ok, señores, 11:10. Vamos a arrancar, ¿está bien? Ok, bueno. Ante todo, muchísimas gracias por sintonizar. Yo sé que es un domingo y en la mañana. Yo elegí este horario porque particularmente quería que las personas de España no se lo perdieran. Sin embargo, la próxima vez creo que va a ser un poco más tarde porque ya deben ser como las 5 o las 6 de la tarde en España. Así que yo creo que podríamos hacer a las 2 de la tarde, es decir, 3 horas más de como estamos ahora mismo. Y sé que no son tiempos, es un tiempo que uno quiere estar con la familia tranquilo. Bueno, los que estamos trancados 24 horas con el coronavirus, lo que queremos salir corriendo para afuera, pero bueno. Nada, señores, miren, para poner las expectativas, hoy vamos a hablar, en realidad, darle seguimiento al artículo que yo escribí el viernes pasado en mi blog, el que habla sobre los hipergráficos. Yo le puse hipergráficos porque es más fácil que uno lo entienda. Y como ustedes saben, yo no escribo para científicos. Yo escribo para la gente, como digo yo, común y corriente, que le encantan estos temas. El término científico sería hipergrafos, realmente. Pero olvídense de eso. Vamos a hablar de hipergráficos. Otra cosa es, recuerden que a las 12 en punto, más o menos, este Instagram se va a caer, porque es una hora de duración. Pero yo creo que no vamos a durar tanto tiempo. En caso de que sí lleguemos a ese tiempo y nos extendamos, lo que voy a hacer es iniciar otro live. Y listo, y seguimos con lo que quieran seguir. Entonces, vamos a hablar de ese tema que yo me encuentro extremadamente interesante. Es un tema que a mí toda la vida me ha apasionado. A tal fin que cuando yo leí ese artículo, me recordó algo que yo hice en una pizarra de mi escuela cuando yo era un niño. Un día yo recuerdo que estaba en la pizarra ahí de mi curso y se había ido todo el mundo. Ya yo me quedé contemplando la pizarra. Yo debía tener por quizás unos 6, 7 años. Y lo que nunca se me olvidó es que yo dibujé ahí. Yo había leído un artículo en un periódico de cómo funcionaba el sistema solar. Yo vivía en un barrio bastante limitado en conocimientos y muchas cosas. Era muy humilde. Entonces yo recuerdo que yo dibujé el sol, alrededor le puse la Tierra. Entonces dije, después unos cuantos planetas más y dice, este es el sistema solar. Y ese sistema solar, decía yo en mi mente en aquella época, tiene que estar alrededor de algo más, y que es la Vía Láctea. Asumo que es así que funciona, decía yo, con mi mente de niño. Pero esa Vía Láctea, decía yo, tenía que estar alrededor de otra cosa. Y eso alrededor de otra cosa. Y así. Y yo, obviamente, era una vista un poco ignorante de cómo realmente es la cosa, porque las galaxias se mueven en cúmulos y cosas. Pero siempre desde niño yo tuve esa curiosidad de, ven acá, ¿cómo funciona el universo? ¿Qué es lo que hace que esto que está acá funcione? Y conforme uno va creciendo y leyendo, se da cuenta que incluso hay preguntas más profundas que esas. Y como por ejemplo, ¿y de dónde surgió el universo? ¿O por qué? ¿O hay una razón? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces estos temas a mí son los que más me apasionan. Así que ustedes pueden imaginarse, cuando yo leí ese artículo la semana pasada, de Stephen Wolfram, que me inspiró a mí a escribir otra vez en el blog ese artículo. Eso fue para mí algo increíble, de verdad. Y yo quise en ese artículo mío, que ojalá lo hayan leído, por eso les puse en la publicación para este live, que lean el artículo primero antes de llegar acá. Porque la idea de esto es que puedan hacer preguntas y aclararles las cosas, ¿no? Pero nada, vamos, de todas maneras yo voy a recapitular brevemente por qué es que esto es tan increíble, ¿no? Y noten que esto no es una charla, por si acaso, no es una charla. Es literalmente, imagínense que ustedes y yo estamos cara a cara bebiéndonos un café o una cerveza en una esquinita por ahí en la mañana y simplemente estamos hablando, muy informal. El día que vaya a hacer una charla, así mismo lo voy a anunciar, una charla ELIAX, pero bueno. Entonces, vamos a empezar con algo entonces. Primero, siempre hay una pregunta que se ha dado que tiene que ver con qué es la realidad.
Y esa es una pregunta que aparenta hasta media tonta a simple vista, porque uno dice, bueno, la realidad es que yo estoy tocando algo, mírenlo acá, muy sólido. Esta es la realidad. Pero eso, después que uno se sienta a pensar, como que no satisface a uno. Uno quiere saber, pero ¿de dónde viene la realidad? ¿Qué hay ahí adentro, en este control remoto de aire acondicionado, por ejemplo? Si yo pudiera tener una lupa y aumento ese control, ¿qué hay ahí adentro, chiquitico? Y obviamente llegamos a la conclusión de los átomos y todas esas cosas. Y adentro de los átomos hoy sabemos que hay cosas mucho más pequeñas, etcétera, etcétera. Pero aún así, aún respondiendo que existen átomos, sigue la pregunta, ok, pero ¿y de dónde surgieron esos átomos? ¿Y por qué surgieron esos átomos? ¿O por qué surgieron los componentes de esos átomos? Y como ustedes saben, hoy día se habla mucho del famoso Big Bang y todo eso, y la pregunta es, ok, pero ¿por qué? ¿De dónde surgió el famoso Big Bang? ¿Existía algo antes, si es que se puede hacer esa pregunta? Y incluso así, y antes de eso, ¿y eso que existía antes, de dónde surgió? Y eso tiene muchas preguntas que incluso van hasta en el orden teológico, incluso, porque muchas personas, por ejemplo, dicen, ok, ¿de dónde surgió Dios, por ejemplo? Que es una pregunta válida, yo creo. Yo no creo que estoy faltando respeto a nadie. Y incluso, y ya hoy día, por fin, nos estamos acercando a una respuesta. Y este artículo del cual yo escribí es parte de eso, aunque no es nada religioso, obviamente, el artículo. Entonces, y déjeme decirle que esto no es de ahora, el pensar en estas cosas. De lo que se tiene en el archivo, digamos, arqueológico, información más lejana de quién estaba pensando en esas cosas, ya Platón, el famoso griego que todo el mundo, yo estoy seguro, ha oído hablar, ya se cuestionaba su propia existencia. Incluso, y pueden buscarlo en internet si quieren tomar nota, hay un pequeñito cuento o un tratado que él escribió que se llama La Cueva de Platón. Búsquenlo ahí. Y ahí él decía que, ¿qué pasaría si alguien nace y desde que nace lo pegan a la pared, por ejemplo, y le ponen dos cosas aquí, estilo los caballos, para que solamente vea hacia adelante y que no se vea ni siquiera su propio cuerpo? Y atrás le ponen, es decir, él estaba tratando con lo que tenía en esa época, tratar de imaginarse ese escenario, ¿no? Entonces, si tú toda la vida te tuvieran una silla así y quizás con un tubito te daban comida, tú nunca viste tu cuerpo, y atrás había una fogata y adelante había una pared y tú solamente veías sombras de personas que estaban obviamente atrás haciendo algo, para ti esa iba a ser tu realidad, esas sombras, y no la realidad que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, Platón desde esa época se estaba contemplando la idea de que la realidad no es lo que percibimos, sino que quizás hay algo más detrás de la percepción, ¿entienden? Y eso para mí, eso fue un pensamiento, eso fue un salto increíble en cuanto a pensar filosóficamente sobre nuestra existencia. Si Platón hubiera existido hoy día, posiblemente iba a ser alguno de los ejemplos que quizás yo le voy a dar, uno de ellos muy sencillo, que es muy común, no lo inventé yo. O hablaría de realidad virtual y cosas por el estilo. Pero bueno, entonces, yendo a nuestros días acá, como ustedes saben, pasaron muchísimas cosas a través de los milenios, hasta que llegamos, por ejemplo, a Newton. Newton, quizás el matemático más increíble de todos los tiempos. En el mundo científico lo consideran incluso más grande que el mismo Einstein, para que ustedes sepan. Ese hombre fue tan increíble que en un momento que tenía que desarrollar algo, una de sus ideas se inventó el cálculo. El cálculo que nos dan a nosotros en la escuela, en la universidad. La notación de él no es la que usamos hoy día, fue otro, pero igual, una persona increíble. Y en los tiempos de Newton se creía que ya se sabía todo. Se decía el universo simplemente algo sólido, que existe, tangible, el tiempo es absoluto y que a propósito, aunque hoy sabemos que estaba equivocado, en el gran orden de las cosas estaba muy correcto. Incluso hoy día, las naves espaciales que van al espacio, en muchos casos, utilizan sus ecuaciones para viajar y calcular órbitas, trayectorias y todo eso. Así que no es que estaba totalmente, lo que pasa es que faltaba un poquito más de exactitud. ¿Ok? Entonces ahí llegamos después a los tiempos de Einstein. Einstein vino con su teoría de la relatividad y eso sí de verdad cambió por completo la percepción que tenemos del universo. A grado tal que la gente en muchos casos ni siquiera creía que las cosas que él estaba diciendo eran posibles, hasta que poco a poco se fueron probando experimentalmente.
Creo que fue en 1917, no recuerdo el año, que se hizo la primera demostración en base a un eclipse y se vio que la luz se distorsionaba y Lo que estuvieron en el último live mío, que me invitó el Grupo Astronómico de Santiago, de aquí de República Dominicana, que hablamos de agujeros negros, creo que ya supieron un poquito de eso, ¿no? Entonces, poco después vino otra gran revolución que se llamó la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una de las cosas más extrañas que la ciencia le puede ofrecer a una persona que no es científica para explicarle, porque suceden cosas increíbles, como por ejemplo, que una partícula puede estar en más de un lugar a exactamente la misma vez. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿No? Incluso se dan casos que se llaman entrelazamiento cuántico, donde dos partículas están juntas, tú separas, o están entrelazadas, perdón, tú separas a una y la llevas al otro lado de la galaxia, y en teoría cuando tú le haces algo a esta, a la otra le pasa algo también. Y esas son cosas que desde hace casi 100 años, o más o menos 100 años, a los científicos lo han tenido dando un dolor de cabeza tremendamente grande. Y no solamente eso, sino de que nos hemos dado cuenta que aunque la teoría de la relatividad de Einstein funciona perfectamente bien en grandes escalas, es decir, cuando hay grandes masas, mucha gravedad, velocidades cercanas a la luz y todo eso, es decir, es una cosa increíble. Y aunque también la mecánica cuántica hace unas predicciones con una precisión de no sé cuántos puntos decimales, ambas sabemos que tienen un problemita las dos. Y el problemita tiene que ver con que no son compatibles en un par de escenarios muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con agujeros negros. ¿Por qué? Porque en un agujero negro, que lo expliqué en mi otro live anterior, se dan dos cosas opuestas pero a la misma vez. Una, se maneja todo lo que se llama mecánica cuántica, porque en un agujero negro las cosas están tan comprimidas y tan pequeñitas que básicamente se están disolviendo y están pasando procesos pequeñitos ahí y hay que saber qué está pasando ahí adentro. Pero a la misma vez, un agujero negro tiene tanta atracción gravitacional que afecta a nivel incluso galáctico, en muchos casos, cuando son agujeros negros supermasivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que para entender ese tipo de fenómenos se necesita tanto de relatividad como de mecánica cuántica. Pero cuando se unen los dos y se tratan de hacer predicciones de lo que ocurre en un agujero negro, las matemáticas no dan. Salen siempre números que no tienen que ver, como 1 dividido entre 0, por decirlo así, infinidad, es decir, números que dan hacia el infinito o que dan hacia 0, que sabemos realmente que eso no es correcto, no es verdad. Entonces hay un problema y a propósito, eso no es ningún misterio. Pueden leer 50.000 artículos sobre ese tema, que se está buscando lo que se llama la gran unificación de la ciencia. Es decir, si nosotros pudiésemos combinar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica en una sola, por decirlo así, fórmula o ecuación, podríamos, en teoría, entender ya todo lo que tenga que ver con el universo. Pero se ha hecho extremadamente difícil hacer eso. Entonces, y a propósito, han surgido muchas teorías tratando de hacer esa unificación. Una de ellas, que me gusta mucho, la veo muy elegante y he hablado mucho de ella, se llama la teoría de cuerdas. Que si ustedes leen, si van en el blog y buscan en el buscador de arriba, la lupita, teoría de cuerdas, le van a salir muchos artículos sobre eso. Pero bueno, todo eso nos lleva entonces al presente. Hace unos años atrás, creo que fue hace como unos 15, 18 años, no sé cuánto, este señor, Stephen Wolfram, sacó un libro que se llamó Un nuevo tipo de ciencia, A New Kind of Science, en inglés. Y ese libro para mí me emocionó bastante, prácticamente como el avance de la semana pasada, porque ahí él expone una teoría que a mí siempre me ha fascinado, porque ese tema tampoco lo inventó él, es decir, pero él dio una manera de cómo hacerlo realidad. Y es que yo particularmente creo, y hay un grupo muy grande de científicos que piensan así, que el universo en realidad son computaciones, es como son pequeñitos cálculos que se están haciendo, y que esta realidad que creemos que es tangible, realmente es una ilusión que nuestro cerebro fabrica para entender todos estos patrones a nuestro alrededor. Ahora, ustedes dirán, Elías, no es por nada, pero si yo agarro un martillo y me doy un tablazo, yo lo siento muy bien el dolor. Y está bien, incluso es real ese dolor que están sintiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y les voy a dar el ejemplo que a mí me encanta dar para explicar un poco, para que la gente que no maneja estas ecuaciones y cosas entiendan. Miren esto. No sé si ustedes han visto, bueno, claro que sí, todos ustedes han visto esos videojuegos
en el PlayStation, por ejemplo, en donde un soldado va en tres dimensiones, ¿no? Corriendo hacia adelante, peleando, tirando granadas, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense por un momento que a ese soldado, por ejemplo, le damos inteligencia artificial o lo hacemos verdaderamente inteligente e incluso consciente de su existencia. En ese mundo que está en tu computadora, en ese videojuego, ese soldado va a jurar que está tirando granadas, que le están dando un golpe con el martillo en la cabeza y no sé qué más. Sin embargo, nosotros que estamos fuera de ese aparatito, de esa computadora o de ese videojuego, sabemos que nada de eso existe. Él percibe con sus sentidos que está en ese videojuego, pero nosotros que estamos fuera sabemos que ese videojuego no es más que un código que un programador escribió con un código fuente, como dicen aquí en República Dominicana. Lo pusieron en un chip y está corriendo ese programa. Entonces piensen en eso. El que está en el videojuego adentro, ese jugador, el que inventamos con inteligencia artificial, jura que todo lo que él está percibiendo es real. Él lo ve en 3 dimensiones su mundo. Él ve su cuerpo. Le duelen las balas que les tiran, etcétera, etcétera. Pero nosotros que estamos afuera sabemos que nada de eso es realmente así. Que lo que está sucediendo es que hay un microprocesador que está corriendo instrucciones, ceros y unos sencillamente. Y de alguna manera de ahí emerge esa realidad. Bueno, eso es exactamente lo que la ciencia hoy día se está poco a poco dando cuenta y la cultura ideológica a la que yo me suscribo. De que esto que estamos viendo, aunque aparenta un mundo muy sólido, qué sé yo qué, quizás es simplemente que hay muchas computaciones chiquititas con muchísimos patrones extremadamente complejos. Y nuestro cerebro, que es un patrón también, cuando percibe algo tiene que darle sentido. Entonces, por ejemplo, para mi cerebro esto es algo rectangular, de color blanco, macizo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea. Entonces, este señor, Stephen Wolfram, escribió ese libro que se llamaba Un nuevo tipo de ciencia, donde él dijo, aquí hay una forma en donde eso podría ocurrir. Y él mostró, basado en un juego realmente, que se llama El Juego de la Vida, de ¿cómo se llama este señor? John Conway creo que se llama. Que a propósito, en un acto increíble de coincidencia, falleció el mismo día que este señor Stephen Wolfram expuso al mundo la semana pasada, o hace como 8 o 10 días, su teoría. Entonces, según lo que él expuso en ese libro, que se llama Teoría de Cellular Automata, ¿cómo se dice en español? Autómata celular. Él dice que en realidad lo que pasa es que si empezamos con algo abstracto, imagínense una fila de células, de células, una al lado de la otra. Y nosotros empezamos a ponerles reglas a esas células para que poco a poco se transformen, pero la misma regla siempre la misma. Gran cosas pueden suceder. Ejemplo, ¿a qué voy diciendo con eso? Imagínense que yo digo, ok, tengo una fila de células blancas y negras aquí. Y yo voy a tener una regla, que si una célula tiene una célula negra a la izquierda, en la próxima generación, qué sé yo, yo voy a poner 2 células debajo de ella. Y si tengo una en blanco a la derecha, voy a restarle una, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Pero lo importante de eso, que lo explico un poquito en más detalle en el artículo, así que vayan a eliex.com, es precisamente que aplicando una sola regla a todas las células, la misma regla ultra sencilla, puede ser algo tan simple como eso, como decir, si en la próxima generación, si aquí hay una negra, pon 2, y si está una blanca, resta 1. Con tan solo esa regla, y ustedes siguen el proceso durante muchísimos pasos más, suceden cosas increíbles, patrones que uno nunca se pudiese imaginar. Porque instintivamente uno piensa, bueno, una regla sencilla me va a dar sistemas que son sencillos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que una regla sencilla puede llevar a 3 escenarios diferentes. Uno, sí, a cosas muy sencillas, que son repetitivas y ya. Otras a patrones medios complejos, pero que se repiten y vuelven a repetirse, así que eso no son tan interesantes. Pero el tercer grupo, que es lo mejor de todo, lleva a grupos que son literalmente infinitamente variados. Como más o menos parecido a los famosos fractales, a los que saben de eso un poquito. Entonces, eso de verdad que eso fue una revelación, porque nos dimos cuenta que de cosas muy, muy, muy sencillitas, ultra sencillas, podía generarse todo un árbol de posibilidades extremadamente complejo. Y lo primero que obviamente le viene a la mente a uno es, pero ven acá, el Big Bang era algo extremadamente homogéneo, era solamente energía.
después surgieron hidrógeno, no sé qué más, las primeras partículas, electrones y bla, 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 fotones, y poco a poco se fueron creando más complejidad en el universo, ¿no? Se fue creando planetas, polvo estelar, que se formaron planetas, estrellas, galaxias, etc. Entonces eso como que nos dio una pista abrirnos a la posibilidad de que basado en reglas extremadamente sencillas, quizás podíamos llegar a comportamiento muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces eso nos llevó, incluso a propósito, una de las simples reglas que él detalló en ese libro, se llama la regla 110, y 110 simplemente porque él descubrió muchísimas reglas o describió. Incluso se demostró que es computacionalmente universal. ¿Qué significa eso? Y el término es otro, pero para que ustedes entiendan, lo dije así. Eso significa que esa regla, en su cuerpo, por decirlo así, permite hacer cualquier tipo de computación universal para cualquier programa de software. O en otras palabras, para tú hacer absolutamente lo que tú quieras en un universo. Eso fue algo increíble y eso fue demostrado matemáticamente y ya sabíamos el marco teórico para hacer esa demostración. La hizo, creo que fue Alan Turing, no recuerdo bien, creo que sí. El famoso científico gay de Inglaterra, que lamentablemente eso, wow, léanse la historia o véanse la película. Hay una película sobre él. ¿Cómo que se llama? El juego de algo, el juego del todo, creo, no recuerdo bien, pero bueno, una buena película. Entonces eso nos lleva y a propósito, rápidamente, gracias a ese señor Alan Turing, un dato que me viene a la cabeza que creo que es interesante, fue que los ingleses pudieron descifrar la máquina de cifrar datos de los alemanes, Enigma. Y debido a eso, fue que pudieron predecir lo que iban a hacer los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, junto con los aliados, es decir, los ingleses con los Estados Unidos y otras naciones. Y debido a eso pudieron ganar la guerra a Alemania. Así que, para que sepan, fue una persona gay, un científico, de esos que nadie le hace caso, que gracias a él se pudo dar fin a la famosa Segunda Guerra Mundial. Así que imaginen los millones de personas que ese hombre salvó, sencillamente por usar su cabeza. Y lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, a ese hombre después lo castraron químicamente porque decían que eso era una aberración de la humanidad. Una persona que quizás le salvó la vida a tu propio hijo en la guerra. Pero amén, seguimos. Entonces todo eso nos lleva, The Imitation Game se llama, ahí me lo dijo un lector. Esa película, búsquenla, The Imitation Game, como imitación, no sé cómo le pusieron en español, pero bien. Entonces eso nos lleva al presente. Hace como unos 10 días, Stephen Wolfram, que a propósito, ese hombre no salió de la nada. Hoy día, para que sepan, desde hace ya décadas, el programa número 1 en el mundo para tú procesar matemáticas se llama Matemática. Y lo creó ese señor. Y a propósito, un dato interesante para los fans de Apple. Aunque no lo crean, fue Steve Jobs, y lo dijo, yo lo leí en un artículo de Stephen Wolfram el otro día en su cosa, que le propuso que pusiera ese nombre. Él dijo, eso es un nombre sencillo y explica exactamente lo que es. Pero bueno, amén. Entonces, hace unos 10 días él publicó toda esa investigación que estaba haciendo. Él lo que hizo, según él, se juntó con 2 estudiantes de doctorado que le dijeron a él, oye, sigue para adelante con esa idea, que eso está bestial, eso es algo increíble. Y Stephen dijo, miren, es tiempo, es verdad. Y retomó el proyecto con ellos 2. Y lo que surgió fue todo este nuevo tema de hipergrafos, o hipergráficos, para se entienda más fácil, ¿no? Y básicamente es una extensión de la célula autómata. Y lo que básicamente dice esa teoría es que si nosotros iniciamos ahora con un gráfico en vez de una célula, imagínense un puntito, ¡pop! Y yo le digo, voy a aplicar una sola regla a ese punto, que podría ser, por ejemplo, si tú eres uno solo, duplícate en 2 y cualquier cosa. Por ejemplo, yo creo que esa es la regla más fácil. Es una regla tonta, pero para que tengan una idea. Entonces ese puntito hace, se replica en 2. Entonces ahora cada uno de esos puntitos va a ejecutar la misma regla. Si estás solo, duplícate en 2 y hace y se replica aquí y aquí se replica allá. Y así. Esa es la idea más o menos. Es un poquito más compleja, pero las reglas son extremadamente simples. Y los invito a ver el artículo que escribí, porque ahí ustedes pueden ver cómo reglas extremadamente sencillas producen gráficos de una complejidad inimaginable. A nivel tal que de esos gráficos, Stephen, el señor Wolfram,
y sus dos colaboradores han descubierto que emergen cosas que uno nunca se pudo haber imaginado. Bueno, quizás nosotros, ellos sí ya lo habían teorizado, particularmente con el trabajo de Cellular Automata. Y entre las cosas que surgieron de ahí fue básicamente que el espacio, el concepto de espacio surgía naturalmente de esas reglas pequeñitas. Y a propósito, cuando decimos de un punto y varios puntitos que se unen con líneas, no piensen en términos visuales de espacio, de que en el espacio hay un puntico que se une. No, eso son cosas totalmente conceptuales, son computaciones. Similar al ejemplo que le di anteriormente, con un personaje de videojuego que está jugando adentro y él cree que el mundo existe y nosotros afuera nos damos cuenta que es una maquinita que está haciendo computaciones, ¿ok? En un microprocesador. Similarmente, eso es lo que esa teoría está tratando de explicar, que esos puntitos conectados uno con otro, que son conceptuales, que aplicando una misma regla al mismo puntito, ese puntito se convierte en muchísimos más que se conectan de diferentes maneras y entre todos ellos forman estructuras que se pueden discernir dependiendo de cómo uno las interpreta en una computadora, por ejemplo. Y en mi artículo yo puse varias de esas imágenes. ¿Ok? Así que ustedes pueden ver, por ejemplo, de las cosas que surgieron de esa teoría, y a propósito, en 2 meses, dicen ellos, que surgieron esas cosas. Y como evidencia, incluso grabaron muchas de sus sesiones, sentados, hablando sobre estos temas. Y prometen que van a grabar todas las sesiones futuras también, para el que quiera entrar y ver cómo estas personas piensan y detectan y aprenden cosas, lo puedan hacer. Todos esos enlaces están en el artículo que yo puse. Entonces, lo interesante de todo eso es que de esos patrones que fueron surgiendo, se dieron cuenta que surgían, ¿cómo decimos así? Cosas, por decirlo así, como por ejemplo el concepto del espacio, el concepto del tiempo, el concepto de energía, el concepto de masa y cosas que por lo general son las grandes preguntas que uno se hace, es decir, ¿por qué es la masa? ¿Por qué existe la masa? ¿Y qué es la gravedad? Y aparenta entonces que todos esos conceptos son emergentes. ¿Y qué significa un proceso emergente? Significa que no es básico, no es nativo, son cosas que surgen después. En otras palabras, eso parece decirnos que al inicio de todo el universo y todas las cosas como el concepto de tiempo, espacio, materia, energía, no existían realmente. Y se fueron creciendo en base a otras cosas. Y una analogía que se me ocurre incluso en este momento que estoy hablando con ustedes es la economía, por ejemplo. Inicialmente, cuando andábamos en taparrabos, ¿cómo se dice? Como cavernícolas, quizás hacíamos un trueque. Yo te cambiaba, qué sé yo, un pollo por una manzana o no sé qué, un saco de manzanas. Y eso sí era algo muy sencillo, ¿no? Pero poco a poco la gente se fue inventando cosas como te presto ahora un pollo y tú me pagas la semana pasada con otro pollo, por ejemplo, y cosas así. Y poco a poco se fueron creando conceptos hasta que llegamos hoy a lo que le llamamos economía. Economía en sí es un concepto totalmente abstracto, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sin embargo, es un concepto que fue emergente, que surgió de toda esta interacción de entre intercambios y bienes entre las personas, ¿entienden? Incluso el concepto de arte también, el arte, cuando hablamos de arte hablamos de pintura, de fotografía, de danza y todas esas cosas. Eso también fue un concepto emergente, que inicialmente en el mundo físico no existía. Sencillamente alguien empezó un día a hacer garabatos en una cueva, otro empezó a tirar gritos y a cantar y otro a bailar. Y después dijimos, eso es arte. ¿Entienden? Pero bueno, entonces, una de las cosas interesantes, para que tengan una idea de cómo surgen las cosas, una de las cosas que se dio cuenta el equipo de Wolfram fue básicamente que el concepto de tiempo no es nada más que cada vez que tú aplicas la regla al modelo, a la gráfica, y produces una nueva gráfica. Y esa gráfica aplicas exactamente la misma súper simple regla y produce otra gráfica cada vez más compleja, más compleja, más compleja. Entonces se dio cuenta que el tiempo, en base a esto que él está descubriendo, no es nada más que ese proceso de aplicar un cálculo, una regla. ¿Y qué significa eso? Que si ustedes se ponen a pensar, eso tiene mucho que ver con el videojuego que les hablé hace unos minutos atrás. Por ejemplo, en el videojuego, vamos otra vez a adentrarnos al videojuego. Alguien que esté peleando dirá, wow, hace 5 minutos atrás tiré una bomba y exploté un tanque de guerra. En su memoria, él cree que hubo un pasado de tanque de guerra. Pero una vez más, cuando vemos el microprocesador donde está ocurriendo la simulación, él en realidad ahora mismo está haciendo una sola cosa. Eso del pasado se borró hace tiempo de la memoria y no existe.
Y eso tiene muchas implicaciones porque la gente siempre pregunta, ¿y por qué no podemos viajar al pasado? Y piensen en eso. Uno piensa siempre que el pasado es algo que aunque ya pasó, está ahí todavía, podemos ir hacia atrás. Y lo que esta teoría nos está diciendo es que no. Lo único que existe es el presente que está haciendo una computación. No existe una memoria, un almacenamiento de esas cosas pasadas. Lo que sucede, lo único es el estado actual de la gráfica que está constantemente cambiando, aplicándose una regla. Y eso tiene implicaciones profundas, porque incluso resuelve uno de los problemas que nosotros vemos que matemáticamente, por alguna razón, todas las teorías que tenemos nos dicen que no podemos viajar al pasado, pero no sabemos por qué. Y esto ofrece una solución tan sencilla, simple y elegante que uno dice, pero ¿cómo nunca pensamos en eso? Similarmente, por la misma razón, tampoco podemos viajar hacia el futuro. Y a propósito, eso lo voy a explicar en un segundo y quiero hacer una pausa porque estoy seguro que algunos de ustedes van a decir, pero ven acá, yo tengo entendido que con la teoría de relatividad, tú mismo, Elías, has dicho que si tú viajas cerca de la velocidad de la luz, es como que tú viajes al futuro. Porque el famoso, ¿cómo se llama? Ejemplo de los dos mellizos o gemelos, uno se queda en la Tierra, otro se sube en una nave espacial, vuela cerca de la velocidad de la luz y cuando regresa se da cuenta que su hermano que se quedó en la Tierra ahora es mucho más viejo que él. Incluso que quizás hasta se murió. Eso no tiene un conflicto con esta teoría, porque eso lo que está sucediendo es que el tiempo es relativo, es decir, las gráficas, por decirlo así, en una parte se desplegaron de una manera más rápida que en otras. Y eso lo explica también Wolfram en su teoría, pero quería aclarar eso. Entonces, en cuanto a viajar al futuro, eso tiene implicaciones también, porque eso nos dice a nosotros también que el futuro no se puede predecir completamente. Incluso hay una regla que él ya había creado en su primer libro que se llamó Un nuevo tipo de ciencia, A New Kind of Science, en donde él puso un concepto que se llama ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama eso? Que algo es computacionalmente irreducible. Ese es el concepto que él creó y lo demostró con fórmulas y todo. ¿Y qué significa eso? Que hay procesos que lamentablemente no hay una fórmula para yo decirte lo que va a pasar dentro de 5 minutos o dentro de 10 años. Que eso va en contra de lo que decía Newton. Newton decía, por ejemplo, que si yo tengo una fórmula y yo tiro este control hacia arriba a una velocidad específica, con un ángulo específico, y yo sé la gravedad que hay aquí y todo eso, yo puedo calcular que va a caer, dónde va a caer exactamente. Y aunque eso es cierto a grosso modo, si tú después tratas de hacer eso con procesos más complejos, como por ejemplo la bolsa de valores, yo quiero saber todos dentro de 5 años yo quiero saber cuánto va a valer una acción en la bolsa de valores de Apple, de Google. Eso es imposible. Y la única manera de tú hacer eso es literalmente yendo en la simulación un paso a la vez hasta llegar allá. Es decir, no hay atajos. Tú no te puedes meter por un agujero de gusano y aparecerte en el futuro repentinamente. Eso también lo está diciendo esta teoría. En otras palabras, lo único que existe es el presente. ¿Ok? Entonces, déjame ver otras cosas. Yo escribí unas notas aquí rapidito, que no creo que se me olviden, de temas importantes. Otra cosa también que nos dice también esta teoría, que tiene que ver con mecánica cuántica, es, según los hipergráficos, aparentemente los gráficos se pueden dividir en diferentes líneas de tiempo y en algunos casos incluso volver a converger. Y eso es otra cosa súper interesante, porque también nos dice algo que resuelve muchos temas de la mecánica cuántica. Porque según la mecánica cuántica, existe el azar. Y van a ver ahora cómo esta teoría también tiene una solución que dice el azar, la aleatoriedad, no existe. También es una ilusión. Y yo incluso, en unos videos que hice hace como 3 años, en eliax.tv, hablé de eso. Y el ejemplo que voy a usar ahora es el mismo de aquella vez. Imagínense que ustedes tienen un dado y lo tiran al aire y cae un dado, el número, 3. Ustedes dirán, wow, te gané la apuesta, salió el 3. Pero adivinen qué, según la mecánica cuántica, una de las interpretaciones que no sabíamos hasta ahora si podría ser cierta o no, y ahora creo que esto le pone un poco de peso a que podría ser cierto, es que en realidad no fue que salió el 3. En otro universo, el tiempo que se vive constantemente desprendiendo, salió también el número 2. Y en otro universo el número 1, y en otro el 4, en otro el 5 y en el otro el 6. Y en cada uno de esos universos sucedieron sucesos diferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que en tu mente tú crees que el azar existe y que incluso ganaste un premio. Pero en otra línea de tiempo paralelo a la tuya,
tú perdiste esa apuesta y no salió el número 3. Y, qué pena. Y en otra más tampoco ganaste. Y lo que la teoría dice esto, lo que aparenta decirnos es que en quizás todas esas líneas de tiempo donde salió el 4, el 5, el 6, el 1 y el 2, digamos, donde tú perdiste, quizás tú vas a tener el mismo comportamiento y quizás eventualmente lo que va a pasar con tu vida se va otra vez a pegar a una línea de tiempo igual otra vez, porque van a seguir iguales. Es como comprimir los datos, por decirlo así. No sé si se entendió bien la idea, pero básicamente eso es lo que dice en cuanto al tiempo. Deja ver qué más tengo apuntado aquí, que no quiero que se me olvide de mencionarles. Otra cosa también que las gráficas parecen decirnos es, esa teoría, que existen gráficas que se desprenden de otras gráficas y ya no están conectadas con líneas. Y eso se puede interpretar básicamente como, por ejemplo, múltiples universos, en donde después que se desprenden es imposible acceder a un universo desde otro. E incluso en las gráficas que se hacen, se da cuenta que eso tiene incluso el concepto de lo que se llama un horizonte de eventos, que tiene mucho que ver con agujeros negros. En donde nosotros sabemos hoy día, eso nos lo dice Einstein con la teoría de la relatividad, que desde que tú pasas el horizonte de eventos de un agujero negro, ya tú no puedes volver hacia atrás. Y estas gráficas parecen también que nos están diciendo eso. Es decir, nos están dando una explicación de qué es lo que ocurre, que sencillamente esas gráficas se desprenden unas de otras y ya tú no puedes volver para atrás. Y la pregunta es, obviamente, que habría que responder en un futuro, ¿significa eso entonces que realmente lo que entra en un agujero negro, la información se pierde? ¿O es que va a otro universo que se desprende? Y a propósito, yo les he hablado eso en el blog a través de los años, de teorías que dicen que quizás los agujeros negros, ya que se parecen tanto al famoso Big Bang, cuando venimos a ver, es la misma cosa. Un agujero negro quizás produce un Big Bang que se desprende de otro lado y crea otro universo. Entonces son cosas muy interesantes, cuando menos yo me las encuentro. Otra cosa también, que esto es un tema controversial, pero antes de decir ese tema controversial, yo quiero decirles una cosa, que es importante entender que muchas veces la gente quiere creer las cosas por experiencia o por lo que percibe y no por lo que es la realidad. Y un ejemplo de eso es, hace unos miles de años atrás, o incluso cientos de años atrás, todo el mundo, la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Bueno, hay unos cuantos locos hoy día que todavía la creen. ¿Y por qué? Y hay que entenderlos también. Es decir, parecía obvio. Tú te parabas en un llano, mirabas la cabeza, te subías arriba, mirabas a tu alrededor y la Tierra aparentaba plana. Y lo más probable es que las poquitas personas en esa época que decían que la Tierra no era plana, no le hacían caso, decían que estaban locos. Pero, ¿qué diferenció a esa persona que pensaba que la Tierra realmente era redonda de los otros? Que esa persona decidió desprenderse de sus creencias y de sus percepciones y hacerle caso a lo que las matemáticas le estaban diciendo. Y eso es uno de los conceptos más importantes, no solo de las matemáticas y la ciencia, sino de la humanidad. En el momento que unos cuantos seres humanos empezaron a entender eso, que aunque yo creo una cosa, la naturaleza, la realidad, la evidencia, las pruebas me están diciendo otra, entonces yo debo cuestionarme. ¿Entienden? Eso es un concepto extremadamente poderoso y que lamentablemente al día de hoy todavía mucha gente no lo está aplicando. ¿Por qué hice esa introducción? Bueno, porque una de las cosas que esto nos está diciendo también es que si todo surge de algo extremadamente sencillo, ¿dónde entonces hay cabida para un creador? ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo sé que es muy controversial y siempre va a haber una solución que la gente va a inventar o pensar o teorizar, como por ejemplo, bueno, quizás todo esto de las gráficas que los científicos están averiguando, realmente lo que están hablando es quizás el crecimiento o el surgimiento de un creador, de un Dios, ¿no? Entonces todo eso también se puede interpretar, así que tampoco me voy a cerrar a todo. Pero bueno, pero eso es bueno que lo tengan claro, porque lo que las gráficas nos están diciendo, esta teoría, es que no hay cabida ya, no se necesita alguien inteligente que haga algo para que el universo exista. Incluso yo me suscribo mucho a eso, porque pensándolo bien, ustedes se ponen a pensar, ok, digamos que sí, que fue un ser inteligente que nos creó, pero ¿y quién lo creó a él? Y yo lamentablemente no puedo comerme la respuesta cuando me dicen, él se creó a él mismo. Eso, lo siento, pero no tiene sentido lógico. O surgió de la nada. Bueno, quizás. Y ahí quizás esta teoría podría dar cabida a eso.
Así que también no puedo cerrarme a eso. Pero es bueno que ustedes piensen con sus cabezas que no todo es lo que aparenta. Ok. Déjame ver qué más. Otra cosa muy importante. Aunque esta teoría aparenta muy promisoria y está haciendo ya increíbles predicciones de relatividad, de mecánica cuántica y todo eso, es importante entender que todavía hay que ver si hace predicciones que se puedan medir y para saber realmente si lo que está diciendo es cierto. Y hay esperanza porque ahora una de las cosas que surgió con esta teoría de los hipergráficos o hipergrafos en términos científicos, es que aparenta que unifica a relatividad con mecánica cuántica en un solo marco. Entonces habría que ver. Esto fue muy similar, por ejemplo, a cuando surgió la relatividad de Einstein, que nosotros cuando él sacó esas fórmulas, ni siquiera él mismo pensaba las ramificaciones y las cosas que iban a salir de ahí. Una de ellas fue que cuando él escribió y describió la relatividad, la gente dijo, un par de personas, y él también, dijeron, oh, pero ven acá, esa matemática me está diciendo a mí que existen singularidades, objetos que pueden tragar luz y que no sale nada por ahí. Y así fue que se descubrieron los agujeros negros inicialmente. Nunca se vieron con un telescopio ni nada de eso, sino que se dedujeron de la teoría en sí, de las matemáticas. Similarmente, algo similar va a suceder con esta teoría, que apenas se acaba de presentar hace una semana. Entonces esperemos ahora a ver qué cosas increíbles podrían surgir. Y una cosa que les voy a decir, incluso si esta teoría o esta herramienta realmente surge, no es la final que nos va a llevar a esa pregunta que nos diga, ok, ¿qué es todo esto que está pasando? La realidad. Incluso si esta no es, una cosa yo sí casi, voy a ser un poquito inmodesto ahí, decir que yo estoy casi seguro que cuando menos nos está apuntando al caminito de por dónde es la cosa que va. Cuando menos, yo creo que dimos un paso en la dirección correcta. Entonces, básicamente eso era de lo que les quería hablar hoy. De por qué yo estoy tan fascinado con todo esto y lo que está pasando. Entonces, noten algo. El Instagram Live, por lo que estoy viendo aquí, en unos minutos, de seguro que se va a caer porque dura una sola hora. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo desde que se cierre, lo voy a guardar el video para así poder compartirlo con ustedes. Y ustedes me van a dar un par de minutos para yo volver a hacer el live. Para entonces, en la próxima etapa, en unos minutos, vamos a hablar yo voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan o que yo pueda responder, obviamente. Mientras tanto, hasta que nos tumbe Instagram, voy a empezar a leer aquí sus comentarios. Déjame ver. Sí, me están recordando que guarde esto en el live, correcto. Muy bien. Entonces... pregunta alguien que si esta teoría cabe la teoría de múltiples dimensiones, y la respuesta es sí. Que eso es importante que ustedes entiendan, que cuando los científicos hablan de múltiples dimensiones, no es como la ciencia ficción, que en realidad están hablando literalmente de paralelos universos. Y como expliqué anteriormente, la respuesta es sí, claro que sí. No solamente ocurre en el tiempo, es decir, posibles líneas de tiempos, sino universos completos que se desprenden unos de otros. En el primer caso, sería posible volver a juntarte otra vez en tu línea de tiempo con otro proceso anterior, pero en el segundo caso, no. A ver qué otras preguntas. A ver. Lo de las predicciones. Le estaba diciendo ahorita, de este año, yo sí las llegué a escribir. Lo que pasa es que sucedieron tantas cosas este año que de verdad se me hizo, entre medio imposible y no era lo correcto hacerlo con todo el coronavirus y todas las cosas. Incluso yo sabía que iba a cambiar por completo el panorama y eso me iba a cambiar por completo las predicciones, pero lo que les dije anteriormente, que quizás el domingo que viene podamos juntarnos, los que les guste ese tipo de cosas, y hablemos de eso. Yo las voy a leer, yo las tengo en crudo, para reírnos un poco, porque muchas de esas predicciones obviamente no se van a cumplir, ya que, por ejemplo, muchos fabricantes de tecnología han tenido que retrasar sus lanzamientos, pero aún así yo creo que las predicciones están más o menos bien, solamente que van a estar atrasadas por unos meses. Entonces ya saben. A ver qué más me están escribiendo ustedes acá. Sí, me están diciendo que tengo que cerrar el live. Sí, para guardarlo. Vamos a ver, ojalá que pase todo. Miren, vamos a hacer una cosa. Déjenme yo ahora mismo cerrar el live
Entonces lo voy a guardar, eso supuestamente puede tomar un par de minutos, y voy otra vez a iniciar un nuevo live, para ahí entonces hablemos no solamente de esto, sino de cualquier cosa que ustedes quieran hablar. ¿Está bien? Así que ahí vamos. Ok, aquí estamos en vivo otra vez. Vamos a esperar que entren las personas. Ok, ya está entrando todo el mundo otra vez. Wow, están entrando rápido, muy bien. A ver. Oh. Me preguntan acá, déjame ver. Ah, hay una cajita de preguntas abajo. Sí, si hacen preguntas, puedo ahí abajo verlas y responderlas. Pero también voy a tratar de leer acá. A ver. ¿Qué es esto? Ok. Ok, ya la mayoría de las personas están entrando. Perfecto. Vamos a esperar que lleguen los demás. Un segundito. Ok, van 88 personas entrando, perfecto. Vamos a ver. Vamos a continuar en un minuto, un par de minutos. Ok. Miren, si quieren, empiecen a poner sus preguntas en la cajita de preguntas y me voy a entrar ahora a leer. Wow, muchas preguntas. Ok, Ah, ok. Dos personas preguntan, ¿qué es el inflatón? Ok. Bueno, miren. Una de las cosas que eso tiene que ver mucho en realidad con el Big Bang. Según las teorías que tenemos hasta el momento, y a propósito, esto es algo que la mayoría de la gente que no estudia física o que lee de estas cosas desconoce, pero los científicos ya sabemos con mucha precisión lo que pasó incluso en los primeros milisegundos del universo, o creemos más o menos, del Big Bang. Y una de las cosas que sabemos es que hubo algo. Es decir, hubo un pequeñito momento en el universo en donde las cosas se inflaron tan rápidamente, se creó tan rápidamente el universo, que en cuestión literalmente de milisegundos o segundos, el universo pasó de ser una cosa, una semillita más pequeña que, que una avellana, a una cosa inimaginablemente grande. ¿Ok? Pero ese tema, la voy a responder junto con otra pregunta que estoy viendo aquí, que tiene que decir, a ver, que dé recomendaciones de libros para personas. Eso es lo que yo voy a hacer, que lo voy a poner en los comentarios después que terminemos de hablar. Libros que yo recomiendo que lean para los que quieren aprender de estas cosas. Déjame ver, espérense, que son demasiadas preguntas que me están llegando ahora. ¿Qué dice aquí? Ok. Me dicen los amigos de Digital Reality que podríamos decir entonces que lo único real son las leyes fundamentales. Bueno, yo diría que lo único real serían las computaciones esas que se hacen, los pequeñitos cálculos, porque incluso las leyes fundamentales que creemos, nos hemos dado cuenta que también son emergentes, no son primordiales. Entonces eso es importante entenderlo. Es decir, la única razón de que la gravedad funciona es porque existe espacio,
pero el espacio, según esta teoría, incluso antes no existía. Entonces fue también algo emergente, así que tampoco eso sería la realidad. La realidad sería sencillamente computaciones, pequeñitos cálculos que ocurren de una cantidad inimaginable que dan cabida a todo lo que estamos viendo. Vamos a seguir viendo, a ver qué otras preguntas. Una pregunta, ¿cómo yo puedo quitar las preguntas de acá? Ah, ya, ok. Disculpen, que yo nunca había hecho un live y no sabía que se pueden poner. Aquí hay unos cuantos payasos. Me están sacando la risa. Ah, ok. Esta pregunta me dice este lector. ¿Y la teoría de Branas no choca con esa? Ok, vamos ahora a entender eso. A hablar qué se refiere ese lector. Recuerdan que anteriormente les hablé de la teoría de cuerdas. Y la respuesta es que realmente no choca con esto. Porque la teoría de Branas dice que se pueden dar casos en donde, por ejemplo, un universo esté en una... Déjame, necesito algo aquí que yo pueda utilizar para eso. Bueno, imagínense. Según la teoría de cuerdas, primero, antes que todo, dice que lo más primordial de todo son pequeñitas cuerdas, como esas gomitas que se ponen en los brazos los niños. Y esas cuerdas, según vibran, es que forman todo lo que vemos en el universo. Si vibra de cierta manera, quizás ese es un electrón. Si de otra manera, un quark de un tipo específico. Y básicamente es por ahí la cosa, ¿no? Que es mucho más profundo y más detallado que eso. Por eso es la idea fundamental. Y una de las cosas que después surgieron de esa teoría es el hecho de que existen branas o bramas, no sé cómo se dice en español, brains, que básicamente son membranas. Así que imagínense que una membrana sería como si fuera esta toalla que está acá. Y según la teoría, incluso pueden existir varias membranas en una sopa que no sabemos de qué, y pueden incluso hasta chocar unas con otras. Y en esos lugares que chocan, ¡pum!, es como si fuera que dos universos chocaron uno con otro y pueden pasar cosas, qué sé yo. Eso, si se ponen a pensar, aplica también a esta teoría de gráficas, porque hay patrones de gráficas que se van desprendiendo y que vuelven otra vez y chocan y se desprenden otra vez. Y es importante también, ahora por esa pregunta, que una cosa que pasa mucho en la física y las matemáticas es que a veces nos damos cuenta que dos teorías totalmente diferentes en realidad estaban hablando de exactamente la misma cosa, pero desde distintos puntos de vista. Que es importante también, esta teoría de los hipergrafos no invalida la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, sino lo que hace es que está buscando una manera más exacta de describirlas y de unificarlas todo bajo un marco más primordial todavía. ¿Ok? A ver, más preguntas acá. A ver. ¿Alguien pregunta? Bueno. Entonces, dice aquí este lector, si entendemos esta teoría, ¿es posible controlar las leyes fundamentales? Bueno, eso nos va a ayudar a controlar mejor nuestro universo, pero no las leyes en sí. Es decir, no es que tú vas a poder ahora mágicamente esos nodos de esa gráfica manipularlos, porque en realidad tú eres parte de esa gráfica. Entonces, cada cosa que tú hagas para manipularlo, lo único que tú estás haciendo es cambiando tu propio estado en esa gráfica. Eso es algo un poquito medio profundo, que a propósito, hay un teorema que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, o Gödel, no sé cómo se dice en español, que habla de ese tema, que matemáticamente se ha demostrado que un sistema, alguien que está dentro de un sistema no puede describir completamente el sistema en sí, porque tú estás parte de él. Es como que yo te diga a ti, yo quiero describir todo lo que está en esta habitación y lo que está haciendo. Y yo digo, bueno, yo soy José Elías, yo estoy en una habitación y yo estoy hablándole a ustedes. Y estoy diciendo la palabra hablándole a ustedes. Pero el simple hecho de yo decir la palabra, le estoy hablando a ustedes, ya me cambió la descripción y tengo que volver otra vez a decir, yo estoy hablando y acabo de decir que le estoy hablando a ustedes. ¿Entienden? Pero bueno, por ahí es la cosa. Entonces eso no significa que te vas a convertir en un mago y vas a cambiar todo. Sin embargo, sí nos va a permitir, en el marco que esas leyes nos han impuesto a nosotros, sacarle beneficio. Similarmente, como por ejemplo sacamos beneficio de la mecánica cuántica para hacer pantallas como en la que me están viendo ustedes, esos puntitos que están ahí se deben a que alguien inventó o descifró cómo funcionaban los fotones y cosas por el estilo. Similarmente, el sistema GPS, como escribí en el artículo, funciona gracias a que entendimos, gracias a la relatividad de Einstein,
la dilatación del tiempo y todo eso, y podemos hacer mediciones muy precisas, pero violar ese universo y controlarlo, no. A ver qué otras preguntas surgen. Pues esta pregunta es muy, muy chévere. Noten esto, aquí dice, esta teoría explica la conciencia. Uno pensaría inicialmente que no, porque uno, de modo que uno está pensando, uno pensaría, bueno, la conciencia es algo abstracto, pero adivinen qué. Esa conciencia que tenemos ahí no es nada más en el mundo físico, por decirlo así, que tenemos nosotros, que interacciones en el cerebro de nosotros. Es decir, lo que te hace tú, es básicamente esas interconexiones de neuronas, que a propósito ya hablamos anteriormente, que fundamentalmente en realidad son pequeñitos gráficos conectados uno con otro, pero olvidemos esa parte. Lo que te hace tu conciencia es básicamente es algo emergente, una vez más, de toda esa complejidad en tu cerebro. Incluso la conciencia se considera un proceso emergente también. Similar al ejemplo que yo di de cómo una economía, el concepto de una economía, es un proceso emergente también. Entonces, y a propósito, yo tengo una anécdota muy interesante sobre eso. En la universidad, cuando yo fui a la universidad, en Boston, hace muchísimos años, las canas me delatan, ¿verdad? Yo tenía un amigo que era atleta y él tuvo un accidente bastante serio. En el salto de la garrocha, él cayó desde arriba, fuera de la manta, directo sobre su cabeza. Y eso fue increíble. Salió en el periódico de nosotros allá y todo eso. Después que pasó un tiempo, yo fui a visitarlo, le llevé un tarro de helado, recuerdo ese día. Pero lo interesante es que su personalidad y todo como él se comportaba, las cosas que le gustaban, cambiaron drásticamente después de ese accidente. Es decir, literal, primero, él no se recordaba de muchos amigos. Segundo, hablaba diferente. Tercero, le gustaban otras cosas de comer. Ya no, los sabores le cambiaron. Es decir, le cambió toda la vida. Y la pregunta es, si la conciencia fuera algo despegado, como dicen, por ejemplo, el espíritu, el alma, qué sé yo qué, eso no debió haber sucedido. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Que le dañaron el hardware, por decirlo así, los chips, las neuronas le cambiaron por el accidente. Y eso condujo a un cambio en su conciencia y en su forma de pensar. Entonces, eso es una evidencia clara en la cara de nosotros, diciéndonos que todo lo que es conciencia y personalidad no es algo desconectado del cuerpo, no es más que las interacciones que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y como eso es algo físico, inmedible, obviamente, significa eso que también sí estas hipergráficas, claro que tienen que ver algo con eso. Continuamos. Hay más preguntas. Wow, son muchas preguntas. Ok. Esta pregunta es muy, pero muy válida. Oigan esto. ¿Por qué hay muchos científicos escépticos con esa con esta teoría, básicamente? Bueno, lo número uno que tienen que entender todo el que no sepa del método científico es que es lo normal que suceda. Es decir, en la ciencia yo no puedo decir ahora mismo, mira, este aparatito que está aquí, cuando le doy un botoncito, la luna se va a alejar 10.000 kilómetros más para allá. Hay que ser escéptico. Y lo primero que me van a decir a mí, ok, muy bien, tú alegas eso, demuéstramelo, enséñame las matemáticas, enséñame las evidencias, el experimento que demuestre eso. Entonces, eso siempre va a ocurrir y es lo correcto que ocurra. Y mientras siga ocurriendo eso, vamos a seguir viendo avances científicos. Ahora, habiendo dicho eso, en la ciencia, al igual que en los equipos deportivos, están los de Barcelona y los de Madrid, ¿no? En el fútbol, por ejemplo. Siempre hay gente que tienen un diferente punto de vista, una renuencia a pensar que esto que yo estoy tocando realmente no está ahí. Entonces, hay un par de... Incluso con el tema de la mecánica cuántica ocurre eso también. Hay una interpretación que dice que cada vez que yo tiro un dado, como yo hablé anteriormente en el ejemplo, es que se desprenden múltiples universos. Y hay unos que dicen, pero ven acá, eso no tiene sentido, porque toda la energía que tú vas a necesitar para eso, bla, 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 bla. Y por eso es tan importante hacer experimentos y ver lo que la teoría dice para que hagan predicciones, que uno pueda medirlas y entonces decir, sí, parece que es cierto eso. Entonces, sí, siempre van a haber gente escéptica y en este campo, en esta teoría hay dos campos, los que dicen que eso está medio loco y que no. Yo soy de los que están en el lado de los medio locos. A ver qué otras preguntas. Miren esta pregunta.
pregunta aquí. Entonces, Verónica Ortega, yo la conozco. Entonces, el futuro del universo es expandirse, enfriarse y por consecuente morir. Bueno, hasta ahora, con los marcos teóricos que se saben, aparenta que el universo eventualmente va a perder toda su energía útil y básicamente se va a disipar todo. Imagínenselo como en un vapor. Y una razón de eso es, por ejemplo, los mismos agujeros negros. En mi charla de agujeros negros que yo tuve los otros días, precisamente con Verónica, del Grupo Astronómico de Santiago, yo les expliqué por qué los agujeros negros disipan radiación y por qué poco a poco, eventualmente hacia el futuro, se van a desintegrar y básicamente van a explotar y ya. Similarmente, toda la energía de todas las estrellas, sabemos que es energía, la energía no sale de la nada, así por así. Es decir, se transforma, claro, pero se está transformando básicamente en materia que es inerte. Es decir, las estrellas son como si fueran grandes, ¿cómo se dice esto? Como cuando tú pones leña en una pizzería, ay Dios mío, pero no importa. Es como una fábrica de fuego, si lo quieren ver así, que eventualmente se le va a acabar el combustible. Y cuando ese combustible se acabe, va a explotar, quizás forme estrellas menos energéticas y así sucesivamente, hasta que eventualmente ya no se puedan crear más estrellas, ya no va a haber más luz y todo básicamente se va a quedar inerte. Y según la teoría que dice que el universo cada vez se está expandiendo, bueno, no es una teoría, lo hemos podido medir, esa parte sí, de que el universo cada vez se está expandiendo más rápidamente. Eso significa que las galaxias cada vez se van a estar alejando más unas de otras. Obviamente que si son galaxias que están muy cercanas, esas se van a comprimir entonces unas con otras. Pero incluso después, esas galaxias que están unidas juntas, todo poco a poco, a eso se llama el gran rip en inglés, que en español sería como rip, no sé cómo se dice rip, pero es como cuando tú agarras un pedazo de tela y la rompes en dos. El gran rip, la gran ruptura. Va a llegar un momento que esa expansión va a ser tan violenta que incluso va a ser que los átomos se desprendan también unos de sus componentes que los constituyen. Entonces se va a quedar todo. Entonces eventualmente vamos a llegar a un momento, el universo va a ser, y hablamos de quintillones, septillones de años en el futuro, es decir, que eso es inimaginable. El universo va a ser todo homogéneo, todo va a ser igual. Y eso también, en cierta manera, también está predicho por esa teoría que dice que esas gráficas que se desprenden pueden eventualmente poco a poco unirse otra vez. Entonces, ¿en qué se unirían? En un nada otra vez. Así que bueno, eso por ahí es la cosa. Espero que más o menos. Sigamos viendo preguntas. Ok. Esta es una de las mejores preguntas. Pregunta aquí. Esta persona dice: ¿entonces el universo es determinista? Bueno, ahí viene algo muy importante. Aparenta que la evidencia nos está diciendo que sí. Y que todo esto que creemos que es libre albedrío es sencillamente una ilusión. Ahora, yo soy de los que quiero, no que realmente creo, de los que quiero creer que tenemos libre albedrío. Incluso es lo que yo profeso en la vida, de que, oye, tú eres la persona que determina tu vida. Y la pregunta es, recuerden que aunque son reglas, al final del día, todo es como un subconjunto de cosas que ocurren. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros, a través de nuestra voluntad, que yo quiero ahora mismo, por ejemplo, que texto aquí y moverlo así, afectando el universo? Bueno, según esto, sí y no. ¿A qué me refiero sí y no? Muy similar al ejemplo del dado anterior, en donde en tu universo, sí, tú vas a poder hacer eso, y yo le di la vuelta a eso, que sería similar, por ejemplo, a ¿decido estudiar ingeniería o no? ¿Hago este dibujo o no? Bueno, yo me gusta pensar que en mi universo, cuando menos, yo tuve la capacidad de imaginarme que quería hacer eso y lo hice. Ahora, eso también significa que cabe la posibilidad de que en otro yo no lo hice. Entonces, a mí me gusta pensar, cuando menos en términos filosóficos, que cuando uno trata de hacer algo productivo, algo bueno en la vida, tú estás siguiendo una línea de tiempo que está haciendo algo bueno en la vida. Ahora, eso sin embargo tiene sus límites, porque por ejemplo, yo podría decir, una persona que asesinó a otra persona, lo hizo porque no tenía control sobre sus emociones y sus cosas. ¿Podría esa persona ir a una corte y decir, lo siento, su señoría,
yo sencillamente, las leyes del universo, los hipergráficos me hicieron que yo lo matara, no tuve nada que ver con eso. Entonces, ahí todavía hay un debate. Hay un debate, sin embargo, a mí me gusta pensar, y repito, esto es personal ahora, de que uno sí tiene control, cuando menos de cuál línea del tiempo seguir. Ahora, eso no significa que no se van a desprender esas otras de línea de tiempo. Así que a ese asesino yo le diría, bueno, hermano, déjeme decirle, usted tiene razón, pero en esta línea de tiempo usted sí cometió el crimen, así que usted va preso. A ver, más preguntas. Buena pregunta. Aquí pregunta Nelson, pero si no existe el pasado, ¿por qué lo recordamos? Y eso es muy sencillo realmente. Y una manera fácil de explicarlo es, por ejemplo, digamos un archivo que tú estuviste trabajando en tu computadora, un archivo de Microsoft Office, una hoja, que le escribiste una carta a tu pareja. Bien, la escribiste ayer. Tu computadora tiene una versión de la carta hoy almacenada en su memoria, pero eso es lo que tiene. La computadora reconoce esa carta, lee lo que dice, sabe que fue antes de ayer o ayer que tú lo hiciste porque tiene la fecha, pero en realidad está almacenado hoy. Entonces, eso son como, es una manera como decir que es ilusorio eso. Las memorias que tenemos aquí en nuestra cabeza no es nada más que sencillamente lo que tenemos en este momento almacenado ahí que nos habla de ese pasado. Eso no significa que existe ese pasado. A ver, ¿qué más? Ok. Dice Ariel Lorenz en los comentarios ahora mismo. ¿Puede un ser superior, entre comillas, haber iniciado y fijado las leyes de estos procesos o cómo surgieron? Una vez más, como dije, ahí viene, eso tiene un problema grave, que la pregunta que surge naturalmente a eso es, ¿y quién creó ese creador? ¿Y de dónde surgió ese creador? ¿Cómo obtuvo esa inteligencia? Yo soy de las personas que no se suscribe a la respuesta que dan de que, siempre estuvo ahí. Lo siento, pero mi curiosidad me dice que esa respuesta no es satisfactoria. Y esto que estamos viendo aquí me está diciendo, cuando menos a mí, y bueno, a los que están estudiando estos fenómenos, estos métodos, estas teorías, de que las cosas complejas, y a propósito, en teoría, el concepto que tenemos de un Dios debería ser la cosa más compleja del universo, porque es todo presente, todo omnisciente. Todo lo que es complejo debe surgir de algo extremadamente sencillo. Ahora, tengo que ceder en algo. ¿Podría ser que primero surgió un creador y después creó el universo? Podría ser. Y la pregunta es, ¿en qué entorno existía ese creador en primer lugar? ¿Y por qué haría esto? ¿Entienden? Es como, por ejemplo, que yo agarre un niño ahora mismo, acabado de nacer, y lo tiro en la selva, con los animales, estilo Tarzán. ¿Cuál va a ser el entorno de ese niño? Él va a pensar que el universo es en lo que él vio. Él está viviendo con simios, en una selva, ¿entienden? ¿Cuál es sus creencias morales, su comportamiento ético? ¿Me entienden? Entonces, como me cuesta mucho imaginarme un creador que surgió de la nada y que de repentina le da por hacer un universo para que, no sé, pero bueno, estoy tratando de ser honesto con las respuestas ahí, ¿no? Sigamos, a ver. A ver. Bueno, esto es una pregunta personal. ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo estudié lo que se llama Computer Engineering, que en esa época en la Universidad de Boston significaba aprender hardware y software, desde bajo nivel a alto nivel. Así que tienen que saber sistemas operativos. Yo básicamente soy un diseñador de circuitos integrados, los microprocesadores y todo eso, sistemas. Y bueno, y todo eso. Y después me dediqué tanto a eso, a la consultoría tecnológica. Yo adopté el internet desde que salió, la web y todo eso, y consultoría de negocios. Pero bueno, eso ya es una pregunta breve. Ahí está mi hermanita sintonizando. Hola, Caro, un besito. Te quiero mucho. Déjame ver qué otras preguntas me están haciendo acá. Son muchas preguntas. Pero vamos a tratar de dejar la parte personal para otro momento. Vamos a concentrarnos en el tema. Esta pregunta dice, ¿esos otros universos estarían en la misma dimensión de tiempo que esta? Bueno, una vez más, todo es relativo. Es decir, ellos estarían por su lado y nosotros por nuestro lado. Y no habría una correspondencia uno a uno entre el tiempo de ellos y el tiempo de nosotros.
Y eso tiene que ver mucho con la teoría de la relatividad, del cual algún día me gustaría hablarles a ustedes, porque es un tema muy complejo para entender conceptualmente, porque lo que dice la teoría de la relatividad es que yo puedo tener esta navecita moviéndose y esta otra para acá, y si esta va más rápida que esta, los que están aquí perciben el tiempo diferente a los que están aquí. Incluso se puede el caso en donde ambos ven este dedito que está aquí, digamos una explosión, y dependiendo de qué tan rápido ellos estén pasando, uno va a creer que la explosión ocurrió en un tiempo y otro en otro. E incluso el orden de eventos, si esa explosión mató un planeta, por decirlo así, bueno, en falta de un mejor ejemplo, es posible que esta navecita diga que primero ocurrió la explosión, pero es posible que esta diga que el planeta explotó antes de que explotara la estrella, ¿me entienden? Es decir, son temas muy, muy complejos. La relatividad del tiempo es algo muy curioso. Pero en resumen, el tiempo no es absoluto, que es lo que Newton creía y Einstein desmontó. Seguimos. Más preguntas. A ver. Ok. Muy buena pregunta. Esta pregunta me parece como de alguien que vio la película The Matrix. La Matrix. Pregunta, en palabras comunes, ¿pueden existir fallas en las gráficas o alguien depura el código? Bueno, se supone que las gráficas en sí son el código perfecto, porque son las reglas básicas de todo. Así que yo cuando menos no me puedo imaginar una razón o un motivo o un mecanismo por el cual puedan fallar. Y en cuanto tú tratas de depurar el código, las mismas acciones que tú estás tomando para depurar el código son parte del código que te está programando a ti. Así que sería muy difícil realmente tú escaparte de esa realidad. Pero, quién sabe. Yo diría, yo estoy seguro de eso en un 99.99999%. El 0.00001% lo dejo debido a experiencias como programador de software, en donde yo sé que yo puedo entrar a un sistema operativo y si veo una falla, explotarla para salirme de ahí y tomar control del sistema operativo. Pero eso es asumiendo que hay fallas. Y como estas son las reglas fundamentales, posiblemente, decimos, en teoría, del universo, en teoría deberían ser perfectas. Así que, bueno, no sé. Eso es la respuesta que puedo dar por ahora. A ver, ¿qué más? Señores, solo para que se rían. Este es mi primo, un primo mío. ¿Existe un tinte para pintarte las canas? Lo siento, Donny. Lo siento. Me gustan mis canas. Hay que tomar la cosa bien, señores, también. No todo es trabajo y seriedad. A ver. Miren esta pregunta. ¿Quiere decir que en otro universo paralelo es posible que ya encontramos vida extraterrestre inteligente? La respuesta es sí, posiblemente que sí. Yo soy de lo que se suscribe que aunque todavía no hemos entrado en contacto con inteligencias superiores, bueno, no superiores, digamos otras inteligencias, el universo es demasiado grande para que solamente existamos nosotros. Ahora puede ser la posibilidad que somos los únicos, pero lo dudo bastante, Sin embargo, esa pregunta tiene otro matiz más interesante todavía que la misma pregunta, y es que es posible que en otros universos pueda existir inteligencia bajo otros tipos de entornos. Por ejemplo, aquí el entorno de nosotros es que estamos en el concepto de un planeta esférico, que tenemos brazos, cabezas. Es posible que existan universos en donde se formaron patrones conscientes de sí mismos en un entorno totalmente diferente. Y ahí viene otra pregunta más, que tiene que ver con un concepto que se llama qualia. Q-U-A-L-I-A, creo que se escribe qualia. En donde, ¿cómo percibe una mente inteligente, o no necesariamente inteligente, pero una mente su entorno? En el caso de nosotros lo percibimos tridimensionalmente, y la pregunta es una pregunta filosófica: ¿es eso algo universal? Que cualquier mente, en cualquier tipo de universo donde las leyes sean diferentes, siempre el cerebro genera una proyección para que se le dé sentido al universo. Esa es una muy buena pregunta. Y si yo tuviera que decir entre 50 y 50 la probabilidad de que suceda, yo diría que posiblemente sí, que lo más probable es que el cerebro cree una percepción, un universo ilusorio para nosotros poder evolucionar. Eso es un proceso evolutivo realmente. Déjame ver. Aquí.
Dice aquí, alguien dice, dijiste que nos estamos acercando a la realidad de Dios. No, no dije eso. Seguimos. Similarmente, ¿podría el universo ser la conciencia del nacimiento de un Dios? Aunque no lo crean, yo soy una persona que podría aceptar esa posibilidad. Podría. Pero diría que las probabilidades de eso no son muy buenas. No son a favor. A ver. Bueno. Esta es una buena pregunta también. Dice, ¿esto tendrá aplicaciones en la biología, psicología y todas las otras ciencias? Yo diría que en la mayoría de los casos posiblemente no. Porque aquí lo que estamos viendo es el mecanismo subyacente de todo. Pero al final del día, las cosas que son emergentes y las que nos importan el día a día son lo que llamamos átomos, reacciones químicas, etc. Y esas cosas no van a variar sencillamente porque esto lo descubrimos. Ahora, ¿podría tener alguna ventaja cuando podamos unificar la relatividad con la cuántica para hacer nuevos procesos? Sí, es posible que sí, en ese caso. Pero en la mayoría de los casos no va a ser un cambio tan drástico. Seguimos. Wow, que son muchas preguntas que me están enviando aquí. Déjame ver, a ver otros de otras personas. A propósito, las preguntas, si las escriben demasiado largas, me salen aquí extremadamente pequeñas, literalmente, prácticamente no las puedo leer y se me dificulta. Así que es mejor hacer preguntas concisas. Ok. Déjame ver. Ok, esto yo creo que más o menos habla de eso. ¿Qué tan cierto es que otros universos tengan otras leyes? Y eso me recuerda a otro tema muy interesante también. Miren lo siguiente. Si realmente, y eso hay un sí ahí, si es que es así, si realmente existen otros universos, y digamos, por decirlo así, que surjan de agujeros negros, lo más probable, utilizando simplemente lógica, es que sea algún tipo de proceso evolutivo posiblemente. En otras palabras, de este universo se desprenden otros que quizás agarran variables de nosotros, es posible, o si no. O la otra opción es que también es igual de válida, que aleatoriamente se mezclen, se den ciertas condiciones que se mezclen para crear ese universo. ¿Qué significa eso? Que posiblemente lo más probable es que hayan universos en donde la velocidad de la luz sea diferente, qué sé yo, o la masa del electrón sea diferente. Y a propósito, es importante que ustedes entiendan algo esto es algo profundo ahora, lo que viene. Mucha gente alega la existencia de un creador supremo, debido a que dicen, pero ven acá, estamos en un planeta perfecto para la vida humana, a una distancia perfecta del Sol. Y el Sol está precisamente en un área en la Vía Láctea, nuestra galaxia, que es perfecta para la vida. Y nuestra galaxia está en un lugar privilegiado. Y el universo tiene unas reglas físicas y medidas de electrones, de la unidad de Planck y todo eso, que si se variarían tampoco un poquito, la vida no fuera posible. Entonces eso tiene que ser un creador que lo hizo. Sin embargo, hay una respuesta extremadamente sencilla a eso, y es que en un mundo de posibles múltiples universos, en donde hay una variedad aleatoria infinita, o sencillamente no aleatoria, sino que se dan literalmente todas las posibilidades, es obvio que en algunas de esas posibilidades vamos a estar nosotros. Tan sencillo como eso. Es como que tú, por ejemplo, un niño nazca en una familia muy rica. Él va a decir, wow, qué suerte tengo que mis padres son ricos. Pues obvio, porque naciste en una familia rica. Así como otro nació en una familia pobre. ¿Entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con atribuir a una deidad el hecho de que nosotros digamos, el universo es tan perfecto que lo tuvo que hacer un creador. No, es sencillamente que da la casualidad que ser perfecto es el universo que tiene las reglas que se dan para que nosotros surjamos por motivos evolutivos o procesos evolutivos. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, mantener eso claro, que si existen otro tipo de universos con diferentes reglas, van a ver seres totalmente diferentes, con otras leyes diferentes, y que lo bonito es que se van a hacer posiblemente las mismas preguntas que nosotros, y van a asumir erróneamente también que quizás son el único universo, y que fue una deidad que los creó. Entonces, cuidado con eso. Okay. Y a propósito, no quiero que se sientan que estoy atacando alguna fe.
Yo lo que estoy diciendo, y que es importante que lo entiendan, que hay que ser autocrítico con estas cosas. Si usted realmente quiere saber cómo funciona el universo, tiene que abrirse a la posibilidad de todas las posibilidades y escuchar todas las teorías y cosas. Como le digo yo a la gente, si Dios te dio un cerebro, úsalo. ¿Tú no crees que se sentiría decepcionado de que te dieron un cerebro y no lo estás usando? Si yo fuera Dios, lo primero que yo quisiera es que tú uses tu cerebro y te cuestiones la vida y la existencia. Bueno, sigamos viendo preguntas. Vamos a ver qué más. Señores, vamos a casi terminar ya, que ya tenemos hora y media en esto. Y vamos a hacer otros lives. Déjame ver. Estoy leyendo las preguntas, señores. Ok, esta pregunta es media compleja, pero vamos a dejarla de última pregunta. Dice, ¿y si el universo es una virtualización, es decir, una simulación, por decirlo así, en un programa, ¿se puede guardar un estado del presente para replicarlo en otra instancia? Bueno, en teoría sí, pero la pregunta es, ¿qué haría ese trabajo de replicarlo, en primer lugar? Si estamos hablando aquí de estos gráficos de las leyes fundamentales realmente, y no vamos a decir del universo, vamos a decir del multiverso, por decirlo así, o de lo que está fuera de todo eso, ya no existe algo inteligente que pueda tomar la decisión de replicar esa realidad para a futuro sacarla en otro lado, ¿entienden? Entonces eso ahí yo creo que se complicaría la cosa, no sé si sería posible. Pero nada, señores, oigan, tuvimos 1 hora y media hablando, espero que les haya gustado el live. Recuerden visitar eliax.com para que lean el artículo del cual fue el motivo de la charla de hoy. Entren a Eliax en Instagram, bueno, están aquí ya, pero comenten si les gustó, hagan más preguntas que si yo puedo, trataré de contestárselas de manera breve por ahí también. Entonces vamos a ver si hacemos esto con un poco de más frecuencia. Yo creo que, como dije al comienzo, a las 11 y pico, no estaría mal hablar, para los que lo quieren, de las predicciones que yo tenía pendiente de escribir al inicio de este año, sobre todo este año. Predicciones tecnológicas y no sé de qué más científicas, solamente para que nos riamos un poco. Entonces quizás el próximo domingo podemos hacer una cita otra vez. Y déjenme saber si les gustó esto, realmente, en los comentarios del Instagram y también por favor, en eliax.com, donde hice el anuncio para este evento. Y así también las otras personas saben si vale la pena sintonizar. Entonces, muchísimas gracias. Algunos deben tener hambre también a esta hora. Los que se levantaron tarde, discúlpenme que los hice levantar tempranos, pero yo digo que el conocimiento no tiene precio. Y me encanta de verdad esparcir conocimiento y que la gente aprenda y se sienta como yo. Yo me siento súper emocionado con este tipo de cosas. Y por eso lo hago gratis, obviamente, porque quiero que ustedes se sientan como yo. Y el universo es una cosa increíble. Entonces, un abrazo a todos y ya ustedes saben, hasta la próxima.